¿Te gustaría que tu árbol multiplicara el crecimiento por 10? Sí, por 10. Y dices, este loco, exacto, por 10. ¿Qué pasa, hermosos, hermosas, bonsayeros y bonsayeras? ¿Cómo estamos? Estoy aquí con el viento, la nube, la lluvia, el burgeriano en la cara. Hostia, esto no es serio. ¿Te gustaría que tu árbol creciera el doble de rápido, el triple, que creciera 5 veces más? Molaría, ¿eh? ¿Te gustaría que tu árbol multiplicara el crecimiento por 10? Sí, por 10. Y dices, este loco, exacto, por 10. Pues vete a vivir a los mundos de Yupi, guapo, que estás que sí. Venga, pero fuera coñas, vamos a ver cómo podemos multiplicar el crecimiento de un árbol simplemente con la maceta, ¿vale? Con lo que es el colador, maceta o el contenedor del sustrato que le pongamos. Así que no te lo pierdas, estate al tanto porque lo vas a probar y te va a gustar. Venga, vamos al lío. Tengo aquí este burger que está trasplantado de hace no llega a 3 meses y ya asoman por aquí las raíces, ¿vale? Ya están saliendo raíces afuera. El colador lo que hace es cortar esas raíces porque se secan y sigue sacando más raíces finas. ¿Qué pasa? Que eso está muy bien, nos va a tener un montón de raíces finas, se va a alimentar muy bien, nos va a hacer un nevari estupendo, nos va a sacar raíces para elegir, para formar un nevari plano, radial, cada vez mejor y más perfecto, ¿vale? Eso está da booty. Pero este árbol pues tiene heridas, tiene huecos, tengo que hacer la ramificación y quiero que el lápiz engorde para que siga siendo cónico. Pa. Vaya mierda de MotoGP, ya no hacen ratatatata. Venga, cagar al aire. Este finde es el gran premio de MotoGP aquí en Barcelona, en Montmeló, y la gente está empezando a quitar los tubos de escape ya para la ocasión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil, le vamos a ampliar un colador súper grande de una manera fácil y cómoda. ¿Cómo lo hacemos? Atención. ¡Tachán! Aquí tenemos un colador igual que este azul, pero de otro color, simplemente, misma cantidad. Lo metemos aquí. En este caso, para ser más específicos, son coladores de 33 centímetros, ¿vale? Y simplemente pues lo ponemos encima y le hacemos un poquito el surco, ¿vale? Pues para que se entierre nada, como 1 centímetro o así. Y luego si queremos, pues le rellenamos aquí un poquito más, pero no es necesario, ¿eh? Ya la parte de abajo ya buscará el tema. ¿Qué hacemos con esto? Pues darle más espacio para que las raíces crezcan y tire un poquito más, sin perder la capacidad de que la parte alta va a seguir sacando raíces finas y nos va a molar. Cuando lo saquemos podremos cortar toda la rodaja de abajo y seguir trabajando con lo que nos queda arriba. Ahora os diré cositas que tenéis que tener en cuenta al hacer esto, ¿vale? Porque más a más, esto no va a ser todo, sino que encima vamos a hacer esto, mirad. ¿Qué os parece? Burro grande, ande o no ande, ¿vale? Ya que lo hacemos bien. Con esto pues estamos triplicando el sustrato que van a tener las raíces para tirar, ¿vale? Y no quiere decir, no te asegura que vayas a tener más crecimiento, las cosas como son, pero te lo permite, ¿eh? Entonces va a ser muy importante un riego bien, hay que echar agua a punta pala, ¿vale? Sobre todo en verano y como siempre, ya os sabéis que yo riego 2-3 veces cada día en verano. Este año pasado he estado intentando regar solo una, hasta el punto que empecé a perder árboles. Y es verdad, alguno que otro se me murió. Quedaron secos, otros tuvieron resecones y quieras o no, pues los frena mucho porque los debilita. Y bueno, y sobre todo el abonado, llevo ya un par de añitos haciendo pruebas con abonos y tal, y se nota mucho el crecimiento. Y tengo amigos que quizá también tienen menos horas de sol que yo y pienso que los árboles, sobre todo arces y compañía, lo agradecen mucho, pero también abonan mejor que yo y se nota mucho la diferencia de crecimiento. Dentro de mi situación, que es más a pleno sol quizá,
y hay también el viento. Aquí ya veis que parece que no, pero yo estoy en un tercer piso y aquí corre mucho aire todo el día. Entonces se seca mucho, ¿vale? Pero hay que regar. Este año, cuando estuve con lo del riñón y tal, no regaba casi, regaba por la mañana y parecía que aguantaban. Y intenté ceñirme a esto de regar lo justo, de regar lo mínimo y tal. Y quizá en un bonsái adulto para que se mantenga bien, pero en un árbol que queremos que crezca es totalmente erróneo. Cuanto más reguemos mejor, sin pudrir, sin pasarse. Hay que dejar secar, pero en un sustrato así granulado y en colador y tal, es prácticamente imposible llegar a pudrirlos. Por mucho que regásemos, las raíces siempre van a estar oxigenadas, ¿vale? Más adelante os pasaré un vídeo, el que entienda o le guste el tema del cultivo hidropónico, seguro que ya sabe de qué le hablo. Incluso para cultivar, por ejemplo, una lechuga en una botella con agua, que se puede hacer sin tierra, para que tenga más crecimiento la lechuga, le ponen una bomba con un aireador de acuario para que le meta aire dentro del agua, para que oxigene el agua. ¿Qué consiguen con eso? Muchísimo más crecimiento que si no lo pones. Si le dejas el agua quieta, estancada, no crece tanto. Por eso en este tipo de cultivos el agua corre por tuberías sin parar y tiene una bomba que mueve el agua y la recircula para que se oxigene, ¿vale? Yo esto lo hice con el come hamburguesas en su día, pero muy poco. Pero sí que lo hice más con otro que tenía, que ya me lo vendí hace años, que era su hermano y su otro hermano, que eran 3. Y el que estaba con 3 coladores creció bastante más que el que estaba con uno solo, ¿vale? Y el come hamburguesas al final pasó a un colador de estos anchos y no lo puse en doble porque cuando yo empezaba, llenar un colador de estos de sustrato era mucha pasta, ¿vale? Se me hacía un mundo gastar un saco entero en llenar un colador para ver si crecía más y tal, hay que decirlo así. Seguro que a vosotros también os pasa cuando empezáis. Pero ahora este sustrato de aquí abajo, este es bueno. Este ya lo visteis que lo trasplanté, pero este de aquí abajo es reciclado del Tomahawk, del pino que se me murió, y además es el sustrato que usan en el vivero donde lo recuperan. Es pómice con turba, y no sé si tiene algo de fibra de coco también, me parece que le ponen, ¿vale? Pero esto, con los riegos que lleva, el tiempo que lleva ahí, prácticamente es pómice con algo de turba, ya cada vez más pómice solo. El tema estaría en poner el colador con sustrato bueno, ¿vale? Este está trasplantado de este mismo año, pero las raíces ya empiezan a salir. Y diré, hostia, lo podías haber puesto antes. Pues sí, algunas raíces ya habrían comenzado a tirar, pero ya me está bien y ya me interesa que primero haga raíces aquí y luego lo que queda de primavera, verano y otoño le daremos más crecimiento, ¿vale? ¿Que queréis que tire a saco? Oye, pues dejarlo 2 años seguidos aquí, incluso meterle un cuarto, y si llega abajo, pues meterle un quinto si queréis, ¿vale? Los que queráis, como si le queréis poner 10, ¿de acuerdo? Si ponéis 10 coladores, pues no tendrá mucho que envidiar a estar plantado en el suelo. Y diréis, hostia, pero para eso pongo una caja de fruta gigante o un macetón o algo. Pues sí, exacto, pero tienes que tener sitio. El que tiene el sitio así como yo limitado, que tiene una terraza, un balcón, un sitio que no tiene muchos metros, pues de altura no solemos tener problema, a no ser que sea un balcón con techo o algo, pero también se podría hacer a más pequeña escala, que ahora os lo enseñaré, ¿vale? O quizá lo veremos en otro vídeo. ¿Qué pasa? Que no hay ningún problema, lo único, siempre sustrato granulado arriba y regar por arriba. No echéis el agua expresamente en los coladores de abajo, ¿vale? Yo siempre regaré solo el de arriba. Para abajo caerá el agua que le caiga. No pienso regar por aquí. Abonar el de arriba, ¿vale? Importante. Y si ponéis bolsitas de abono y tal, todo aquí arriba, ¿vale? Porque nos interesa que la cosa quede aquí y que caiga para abajo y que las raíces estén aquí. ¿Qué va a pasar? Que va a tirar raíces para abajo y tal, pero ya veis que cuando trasplanto le meto un estacazo que los dejo básicamente sin raíces, o sea que no va a venir de ahí. ¿Con qué no pondría 10 coladores? Por ejemplo, pues con un pino silvestre. Pues no lo haría, ¿vale? Con especies que sean delicadas de raíz, que no enraícen bien o tal, no lo haría. Porque luego cuando tengas que trasplantar, malamente, ¿vale?
Que en vez de coladores sois de macetas, pues ponerle macetas sin ningún problema, ¿vale? De estas de plástico que son como colador, sin problema. Cuando lo saquéis tendréis que cortar, ¿vale? O sea que las raíces que haga abajo, si son gordas, si se estrangulan, si sí, si no, os da lo mismo. Se podría hacer con un cubo de basura, por ejemplo, con un macetón grande de jardinería, no hay problema. Tengo el Plus Mume aquí, que ya conocéis, que lo tengo aquí de casi ya haciendo sombra, que está en una maceta que serán, no sé, unos 50 litros o 60 litros, y ha crecido mucho más que el que está en colador, mucho más, pero claro, el colador está pequeñito, lo podo, lo pinzo, este ni lo podo, ni lo pinzo, ni le hago nada, ni lo trasplanto, está ahí dejado, ¿vale? Y además está la sombrita, o sea que vive el tío que no veas. Y es lo que os decía, ni una cosa ni otra, porque el cultivo en macetones muy grandes o en el suelo, como cuando puse el olmo en el huerto, no me gusta, porque nos hace unas raíces malas, hace raíces, 2 o 3 raíces gordas, no paran de engordar, se van. Entonces, esto sería una cosa intermedia. Nos va a sacar raíces buenas, ya tenemos un nevario un poco creado, si no lo tenemos, pues tendremos que irlo sacando cada año igualmente y luego lo volvemos a poner, ¿de acuerdo? Me interesa más formar un buen nevari guapo para mí, que el crecimiento bruto. Lo que crezca ahí a lo vasto, que engorde feo, no lo quiero. Entonces en este, por ejemplo, me va a venir bien para cerrar heridas, para hacer el ápice más cónico y tal, pero yo es verdad que lo voy a empezar a pinzar y tal, porque ya tengo varias ramas que no las quiero perder. Entonces no vais a ver quizá un crecimiento ¡guau! 100% lo que puede crecer, porque lo voy a putear. Pero cuando lo saquemos de aquí, pues veremos las raíces lo que han tirado. Y lo dicho, ¿que queréis meter 10? Pues 10. Simplemente os va a ocupar lo mismo, ¿de acuerdo? Vigilar que no se os vuelque con el aire y tal. Entonces, si vais a poner muchos, en el próximo vídeo veréis el detalle y un poquito más a pequeña escala, ¿vale? Ahora sale el sol, me voy a quedar aquí de jinete solitario y tal, pero bueno. Pienso que puede valer la pena. Diréis, hostia, ¿y por qué no lo hacías antes? Pues mirad, os cuento mi experiencia, ¿vale? Que me he ido por las ramas, ¿verdad? De tema. Yo lo hice con el come hamburguesas y con sus 2 hermanos. Pero uno lo quité porque lo quería hacer estilo cascada o algo así, que bueno, al final la cosa no quedó bien. Y el otro, el come hamburguesas, lo metí en un colador esto en vez de los pequeños, porque pensé, hostia, a lo mejor aquí crece más porque es más ancho y tal, y me va a hacer más nevari, y no le ha ido mal, ¿vale? Yo creo que el crecimiento del come hamburguesas ha sido muy bueno. ¿Qué pasó? Que ese mismo año, ¿vale? Que yo los puse creo que fue después de un verano o en un verano, y cuando empezaron a brotar ese invierno siguiente, me empezaron a hacer todas las puntas negras, ¿vale? El famoso verticillium. Tuve un arce atropurpureum que me pilló verticilio de verdad, ese se quedó el tronco negro, se me murió, se me secó. Los tuve que apartar porque no se me pegara al resto de árboles. No tenía tantos como ahora tampoco, pero ya tenía bastantes. Y el come hamburguesas me empezó a hacer las puntas de las hojas negras, y su hermano también. Entonces me cagué y lo que hice fue sacarlo. Le corté las raíces que tenía, que ya tenía unas buenas raíces, y dije, esto me pasa por haberlo metido porque lo metí en arlita. Uno estaba en arlita y el otro estaba en sustrato de bonsai, de este que viene con turba y un poquito poliespan y tal, pero es una chusta. Entonces le eché la culpa a haberlo metido en eso, porque claro, yo regaba mucho ya, y regaba la cadama con pómice y tal, cada día 2 veces. En invierno llueve, está mojado, y lo otro era un sustrato parecido a esto, que tenía turba y tal, y yo pensé, claro, todo el invierno con eso ahí de turba y tal, pues me ha salido hongos. La verdad, es aquello que le tienes mucho miedo, que no es algo que no conoces bien, que no habías pasado. Ahora ya sé que el atropurpureum que se me murió sí que tenía verticilio, eso seguro, pero los otros no llega a ser verticillium ni mucho menos, ¿vale? Son otro tipo de hongos. Te ponen las puntitas negras y tal, pero si lo pones a la sombra
lo riegas normal y le pones algún fungicida, el árbol tira para adelante, quizá le afecte, pero no te lo mata ni mucho menos, ¿vale? Así que no hay miedo, para adelante. Si la cosa va mal, pues fungicida a tope, aliete en octubre, como siempre, aliete en primavera y a tirar para adelante, ¿eh? Ya ese miedo ya se perdió. Pero en aquel momento dio mucho miedo y se abortó misión, pero cagando hostias. Y ya nunca más lo hice. Y siempre tenía en duda de hacerlo con sustrato bueno. Y me estaba esperando, digo, a ver si un día pillo pómice a saco, o 100% pómice, o pómice con un 20 o un 30% a cada ama, y lo hago otra vez, y lo miro y tal, y hasta ahora no había llegado el momento. Mitad por espacio, mitad por la pasta del sustrato, pero bueno, este sustrato del vivero pienso que no está nada mal, que aunque retiene más la humedad, también se seca rápido y también queda aireado, porque casi todo es pómice. Y he dicho, pues venga, vamos a probarlo. Y luego probaremos en el siguiente vídeo, pondremos unos cuantos en sustrato bueno. Y lo veremos, ¿vale? Y animaros a probarlo y así también pues lo probamos bien juntos. Pero ya os digo, los japos que utilizan esta técnica los sigo ya de hace muchos años y tiene unos pinos que flipas. Y lo cultivan en 100% volcánica, porque en su pueblo tienen una cantera de piedra volcánica, de grava, y la compra allí. Bueno, si es su pueblo, el pueblo de al lado. Porque no controlo el nombre de los pueblos, tiene un palo. Pero lo hacen allí y es el sustrato que utilizan para bonsai y cultivan en su sustrato sin ningún problema. O sea que al final el sustrato es simplemente que sea aireado, que sea en grano, granulado, que no sea un sustrato que quede apelmazado y acostumbrarte a su cultivo, simplemente, ¿vale? Y bueno, probaremos qué tal. Aquí con el chiquitín, que ya va pillando forma también, va cerrando heridas, va molando, la verdad es que no me disgusta nada. ¿Para qué vamos a decir que sí? Tiene sus fallos, tiene sus cosas a mejorar, ya lo visteis cuando trasplanté, los injertos han salido mal. Le he metido aquí ahora una rama, esperemos que brote y tire para adelante, porque me tiene un poco harto ya en ese tema, con los injertos dichosos. Y veremos qué tal, ¿vale? Esto no lo voy a sacar hasta que toque el año que viene, pero seguro que vemos raíces por aquí o por abajo, así que lo veremos en breve, ¿vale? Y venga, no me enrollo más. Si os gusta la idea y tal, en otro vídeo, que os debo un vídeo de abonos desde que empezó el canal, a ver si me lío, hablaremos del abonado y de si abonar. Lo dicho, lo que os decía más que nada es abonar aquí arriba y dejarse historias. Abonar mucho, porque si esto lo pones así y no abonas no vale de nada. Y regar mucho también, ¿vale? Y mucha gente dirá, oh, esto de regar mucho, o sea, este año pasado lo he comprobado, pero al 1000%. Si no riegas, el árbol no crece. Cuando puse el riego automático y me fui de vacaciones, los árboles crecieron. En 15 días que estuve fuera, habían tenido un crecimiento del doble de lo que habían crecido hasta entonces. O sea, tiraron unas varas brutales. ¿Por qué? Pues por el miedo de que haga mucha calor y no le dé abasto el riego, pues se quedó regándose 3 veces al día. Y además rega, a la media hora vuelve a regar, se riega luego a mediodía, a la media hora se vuelve a regar, se riega luego a la tarde y a la media hora se vuelve a regar. O sea que en verdad son 6 riegos, ¿vale? Espaciados media hora. Y luego espaciados pues 3-4 horitas cada uno. Lo justo para dejar secar, pero que no se queden secos durante todo el día. Y el crecimiento fue brutal, ¿vale? Y hacía tiempo que no tenía ese crecimiento porque cada vez iba reduciendo más el riego. Primero regaba 3 minutos, bueno, el primer año regué 5 minutos, así, segundo 3, luego ya lo dejé en 2 y este año pasado lo tenía en 1 minuto. O sea, se regaban 1 minuto con las picas y 1 minuto con el pulverizado. Y no iban bien. Así que nada, no me enrollo, no entro en tema de riego de momento, pero aquí tenéis el truquito para multiplicar el crecimiento. ¿Hasta cuánto? Pues ya me lo diréis vosotros. Venga, animaros y probarlo. Y a los fabricantes de sustrato, os dejo mi número de cuenta para que me vayáis dando un parné, porque macho, todo el mundo hace esto, joder, no veas, vais a hacer el agosto, literalmente.
Venga, no me enrollo. Un placer estar con vosotros charlando, probar cositas nuevas y a cascarla. Sándwicha, 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 la chichona y papas, las de Wendy. Pero no las presta. Más mueve un par de tetas, cuchinguero de carretas. Es que solo me falta cantarles. Es que todo lo demás ya se lo damos. Están más mimados. Madre mía, tío. Solo falta ser DJs y cantar la canción del verano. Ya seríais como Paquirrín, pero en bonsai. Si es que lo tienen todo, todo. Bueno, de guapura andan ahí, pero dales tiempo. Venga, chao.